Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto». Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente», porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas». Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando juntos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacramento de su amor, como lo conoce la tradición. Esta fiesta es como una prolongación, o más como una fiesta externa, podríamos decir de una manera más ilustrativa, de lo que celebramos el Jueves Santo y lo que celebramos en definitiva en cada Eucaristía. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el sacerdote, en la persona de Cristo cabeza, místicamente nos hace presente en el sacrificio redentor de Jesús. Pan partido, el cáliz que es símbolo de la sangre derramada, cuerpo entregado, sangre derramada, es el misterio que celebramos en cada Eucaristía. Y como escuchábamos en la secuencia de la misa que compuso Santo Tomás de Aquino, no es que volvemos a repetir, sino que nos hacemos presente en este único acto salvífico por la fuerza del sacramento. Queridos hermanos, en la Edad Media, en algunos puntos esenciales, por ejemplo, al principio del siglo XIII, los primeros años del 1200, en Bélgica, Santa Juliana tuvo una revelación, hubo un florecer eucarístico. 1200, en el año 1100, en la misa comienza a hacerse la elevación. Hay un progresivo conocimiento y adoración del misterio eucarístico. El Papa en ese momento no vivía donde viven los papas ahora, al lado de la Basílica Vaticana, en el Palacio Apostólico, ni tampoco en Letrán, sino que vivía cerca de Orvieto, y allí está un lugar que es muy conocido por un milagro eucarístico que aconteció también por ese entonces. Bolsena, un sacerdote que no tenía fe y que en el momento de la consagración del pan comenzó a salir borbotones de sangre y el pan se convirtió como en una especie de carne, que fue estudiado en el siglo pasado, y entienden que pertenece al tejido del corazón, en carne humana, y están todavía los purificadores y los corporales en Bolsena manchados con la sangre. El Papa Urbano IV, impresionado por ese milagro, en el año 1264 establece para toda la Iglesia la fiesta del Corpus Domini, el cuerpo del Señor. Más adelante se van purificando las formas litúrgicas. Inclusive en una reunión el Papa Urbano quería premiar a Santo Tomás de Aquino por todos los servicios que hacía con el cardenalato, pero cuenta la tradición que Santo Tomás era súper inteligente, pero además era súper humilde, y entonces el dominico rechazó el cardenalato y le pidió al Papa que como premio lo dejara componer toda la liturgia del Corpus Christi. Por eso tenemos el Laudacium, el Pange Lingua, que en la segunda parte
es el conocido Tantunergo, todas las antífonas e inclusive esta hermosa secuencia que hemos escuchado antes del Evangelio, secuencia que queda en la liturgia como vestigio de todas las celebraciones que antes de la reforma del Concilio Vaticano II tenían una octava, tenían la fiesta y además 8 días, como actualmente quedaron las octavas de Navidad y de Pascua, y todas estas solemnidades contaban entonces con una secuencia que es como una especie de catequesis formal litúrgica que nos ilustran en los misterios del día. Por eso es que a Santo Tomás de Aquino se lo pinta con una custodia en el pecho, precisamente por el amor y la devoción a la Eucaristía. Eucaristía que es sacrificio, que es redención, y Eucaristía que es también alimento, verdadero alimento. Por eso en este ciclo C queda esto muy realzado, muy subrayado, porque nos acompaña durante el ciclo C el Evangelio según San Lucas, que trae los relatos de la infancia de Jesús. Recuerdan que San Lucas nos dice que cuando nació Jesús, María lo fajó, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre es un lugar de comer, donde comen los animales en el establo. En algunas lenguas, por ejemplo en italiano, conserva el sonido a comida. Por ejemplo en italiano pesebre se dice mangiatoia, el lugar donde se come, se mangia. Y entonces ya desde el primer punto del Evangelio, Jesús es presentado como comida. Hemos escuchado la segunda lectura de San Pablo, la primera carta a los Corintios, que es el texto escrito del Antiguo Testamento más antiguo. Recordemos que primero la Biblia estaba en colecciones orales y después pasaban por escrito. El primer texto del Nuevo Testamento que pasa por escrito, que lo escribe Pablo, es su primera carta a los Corintios, donde nos trae la tradición de la consagración de la misa, una tradición que comparte también con el evangelista Lucas, con el cual se conoció y que viajaron juntos en su tercer viaje misionero. Entonces, la tradición, lo que yo recibí, a mi vez lo doy, que Jesús, la noche de la última cena, tomó pan, lo partió, las palabras de la institución que nosotros recordamos en cada Eucaristía. Y son palabras también de comer. Esto es mi cuerpo, tomen y coman, esta es mi sangre, tomen y beban. Y en el medio del Evangelio el pasaje que la liturgia nos regala hoy de la multiplicación de los panes. Una multiplicación de los panes que significa también esa totalidad del sacrificio y de la entrega de Cristo. Por eso el Jueves Santo y hoy, cuando meditamos, siempre que meditamos en la Eucaristía, pensamos en la caridad verdadera, porque Cristo no dio algo, sino que se dio Él mismo, se dio como alimento para fortificar, para que la Iglesia crezca y para que se mantenga en su servicio. Por eso también en este Evangelio nos muestra la responsabilidad de la comunión y de la unión. Individualmente no podemos hacer mucho. ¿Qué es esto para tantas personas? Tenemos 5 panes, 2 peces. El dinero que tenemos que ir a comprar algo no nos va a alcanzar, son muchos. Entonces Jesús dice, bueno, háganlos sentar de grupos de 50, toma lo que ellos tienen, pronuncia la bendición, los parte y de todo eso sobran 12 canastos. Signo de que donde nosotros no alcanzamos, viene a suplir la ayuda, la bendición y la fuerza de Dios. Pero Dios quiere que todo eso sea en libertad. Por eso el adagio popular entendió el sentido de esto. A Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros no podemos hacer los milagros como Jesús, que hacía verdaderos milagros, pero sí que nosotros podemos poner todo de nuestra parte y eso no puede faltar nunca. Tenemos que poner todo de nuestra parte y cuando nosotros comulgamos a quien nos salvó, a quien está presente de verdad en el pan consagrado, en el vino consagrado, como decía Santo Tomás en la secuencia, aunque se reparte no se acaba nunca, y en cada una de las partes está todo Él. Y por eso es signo por antonomasia de la unidad. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el que comulga bien traba la unidad de la Iglesia. Si una comunidad comulga bien, es una comunidad muy unida.
Si una comunidad está lleno de ranchitos aparte, hay que preguntarse cómo estamos comulgando. Porque sin ánimo a hacer teologías de infierno y cosas pesadas, no, eso no, pero sí cosas de tomarnos la comunión en serio. Pablo dice que no hay que comer el cuerpo y beber la sangre indignamente, porque uno comiendo la Eucaristía se salva, y si uno la come mal, no se salva. Por eso es muy importante que nosotros agradezcamos este sacramento del amor, que nos sintamos comprometidos cuando participamos de la Eucaristía y que nos dejemos alimentar por la fuerza de Cristo en la comunidad de la Iglesia donde participamos, en la comunidad de la Iglesia diocesana, en la comunidad de la Iglesia universal, porque todos tenemos la responsabilidad también de transformar el mundo. Que la Eucaristía, sacrificio que nos salva, sacrificio que nos alimenta, que nos enseña la comunión y que nos fortalece para el camino de la vida, nos ayude a identificarnos con Jesús. Que así sea.